Muy buenos días, queridos amigos, queridos hermanos. Dios los siga bendiciendo abundantemente. La gracia del Señor sea con ustedes. Una vez más, los días miércoles, les habla el pastor Máximo García de la Misión Evangélica Rosa de Sarón. Es un gusto y una alegría poder estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Vamos a continuar la serie que hemos iniciado, el temor de Jehová os enseñaré. Dejemos que la palabra del Señor nos enseñe cómo saber, cómo aprender el temor de Jehová. La semana pasada hemos estado viendo el Salmo 66, versículo 18, y ahí viene esa palabra: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Más ciertamente me escuchó Dios, atendió la voz de mi súplica. Aquí estamos viendo una pequeña introducción a lo que tiene que ver qué es lo que impide aprender el temor de Jehová. Pues eso nos ha llevado al texto que vamos a ver hoy día, Salmos 36, del 1 al 4, voy a dar lectura, y dice la palabra: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Mire cómo la iniquidad empieza a hablar. Dice acá: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos, se lisonjea por tanto en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. He podido escribir esto en una versión actual. Dice: el transgresor, para poder pecar, se dice a sí mismo ante sus ojos, no hay temor a Elohim. Una versión mesiánica. Porque él ha actuado astutamente delante de él para descubrir su iniquidad y odiarla. No quiere. Él se jacta de que no lo van a encontrar su iniquidad en él. Sus palabras de su boca son transgresión y engaño. No es inclinado a atender y a hacer el bien. No hay en su mente eso. Él maquina iniquidad. Él maquina iniquidad desde yace en la cama. Tan firme está él en sus propios caminos errados que no aborrece el mal. Esa es otra versión que he encontrado y la estoy leyendo. Entonces, esta palabra que nos está enseñando, la iniquidad, voy a explicar un poquito de eso, porque ese es otro tema. Acá hemos anotado eso, hemos estado leyendo: maquina iniquidad sobre su cama, está en camino no bueno, y el mal no aborrece. De toda esta enseñanza que tenemos, he encontrado 7 cosas que debemos tener en cuenta. Y la primera que estoy anotando aquí es que Dios escucha a los que a Dios temen. Estos versículos que hemos leído podemos resumir que Dios escucha a los que a Dios temen. El segundo paso que vamos a estar viendo: no hay temor de Dios en el creyente que mira o que acaricia la iniquidad. No hay temor de Dios cuando desea seguir en la iniquidad. Un paréntesis: ¿qué cosa es la iniquidad? Hay 3 tipos de pecados que hay delante del Señor. La transgresión, eso lo encontramos en las clases de discipulado. Transgresión,
pecado propiamente dicho y iniquidad. El más grave de esas tres cosas es la iniquidad. La transgresión puede ser un pecado casi inconsciente, también es consciente. La transgresión, digamos, es un pecado casi leve. Podemos mencionar que peca el cuerpo solamente. El pecado ya es consciente de lo que sabe y lo que tiene y lo que está haciendo. Ahí está prácticamente pecando el cuerpo y el alma. Pero la iniquidad, están ahí las tres cosas, es lo más grave: cuerpo, alma y espíritu. Es más grave este pecado de la iniquidad porque estamos hablando de ADN, de generación, porque la iniquidad viene de una generación a otra generación y a otra generación. Entonces estamos hablando de que esa generación mala y perversa lo sigue a la siguiente y lo sigue al siguiente, y hablamos entonces de una genética. Cuando hablamos de genética, hemos dicho, estamos hablando de gen o de genes o ADN. Entonces, por eso es importante que el creyente tenga una regeneración en su vida. Regeneración. Por eso, esa generación tiene que ser regenerada. ¿Y quién nos ayuda en eso? Solamente Dios nos ayuda en eso. Amén. Entonces, cuando estamos hablando de, la Biblia habla de tercera, cuarta generación, estamos hablando de genética. Pero hay más cosas que podemos aprender, como nos dice el libro de Mateo. Mateo capítulo 1 nos habla no solamente de 4 o 5 generaciones, nos habla de 14 generaciones, nos habla de 28 generaciones y de 34 generaciones. Y ahí encontramos pues ese pasaje. Ya no hablamos de genética, sino estamos hablando de epigenética. Hoy en día la ciencia está estudiando qué cosa es la epigenética. Además hay un texto en la Biblia que dice que Dios está también viendo hasta 1000 generaciones. Ahí lo dejamos. Este salmo describe la corrupción interna del corazón del impío. Uno de los objetivos de la iniquidad es convertir al creyente en un impío. Y va a tratar al impío para destruirlo totalmente. Este salmo describe la corrupción interna del corazón del impío. La maldad le habla a su corazón, lo seduce, lo ciega, lo endurece su corazón para despreciar a Dios y le hace creer que no hay consecuencias divinas, no hay castigo para él. Ya no respeta ni hay reverencia a Dios. Ese es su objetivo de lo que quiere hacer, esta corrupción interna. Entonces ahí estamos encontrando el número 3, el dato número 3. La iniquidad no es solo una acción, sino una voz interna del maligno que le habla a esa persona y le hace creer que es inocente. Ese es el asunto. Lo hace creer que es inocente. Vamos al siguiente. ¿Cómo trabaja la iniquidad para apartar al creyente del temor de Dios? ¿Cómo trabaja la iniquidad para apartar al creyente del temor de Dios? Hace que la persona tenga en poco su estima para con Dios y lo eleva, su estima lo eleva por la suya propia a tal punto de inducirlo a actuar como un impío,
haciendo creer que está obrando bien. Mire, así trabaja mentirosamente al creyente y le dice, no, estás actuando bien, está bien lo que estás haciendo, pero no está bien, algo está pasando. Entonces, esa es la manera como trabaja el impío. Y ahí encontramos el punto número 4, el dato, la nota, el número 4. El enemigo número 1 que lucha fieramente o encarnizadamente contra el temor de Jehová es la iniquidad. Ya hemos hablado del tercer pecado más grave que va contra Dios específicamente. Repito, el enemigo número 1 que lucha fieramente o encarnizadamente contra el temor de Jehová es la iniquidad. ¿Qué hace? Mira, acá la Biblia dice que se lisonjea en sus propios ojos. Lo hemos leído. Se lisonjea en sus propios ojos. ¿Qué significa? Se jacta, se vanagloria, presume. ¿Qué hace? Se engaña a sí mismo. El enemigo le hace creer, se engaña a sí mismo. Suaviza su propia conducta. No, eso es bien lo que estoy haciendo. No creo que esté mal. Se adula, se vanagloria, es un jactancioso de que no le va a pasar nada, de que todo está bajo su control. Así trabaja la iniquidad. Se ve a sí mismo como inocente. Le hace creer al enemigo que está bien lo que está haciendo. Se cree con derecho a gozar de la vida, a gozar del pecado. Cuidado con ese término, salvo siempre salvo. Se cree con derecho a gozar de la vida, a gozar del pecado. Todo esto, acá estamos haciendo una llave, pero todo esto es allanar el camino, abrir el camino al infierno. Estamos encontrando en la palabra de Dios cómo es que nosotros tenemos que aprender a tener temor de Jehová. Pero acá estamos viendo qué significa no tener temor de Jehová. ¿Y quién trabaja? ¿Qué cosa es lo que hace? Le hace acá, hemos visto, el enemigo número 1 es la iniquidad. ¿Qué hace la iniquidad? Le engaña al creyente para convertirlo en un impío. Una vez que ha hecho su objetivo eso, el impío se halaga a sí mismo creyendo que su maldad es buena y que no será descubierto ni menos castigado. Esas características de una persona que siendo creyente está actuando así y piensa que nadie lo va a descubrir de su maldad, ya es una persona que está actuando impíamente. Ha sido trastornada. Por eso hemos leído la Biblia. Hemos encontrado aquí en el Salmo 36. Sus palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Ya prácticamente está trastornado. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. El impío se enorgullece de sus actos perversos sin querer ver su maldad inherente. Adentro está eso. A veces hace burlas, pero esas burlas a veces son muy pesadas, pero no se da cuenta que adentro hay una maldad inherente. El impío, aún en su lecho, en su cama, medita maldad. Siempre lo malo va a estar en su corazón, en su mente. Y eso es constante, permanente, incansable. Lo hace eso a propósito, adrede, para que al día siguiente su maldad se consuma. De todo esto sacamos otros 5. El objetivo, número 5, el dato número 5, el objetivo de la iniquidad es apartar a la persona
del temor de Dios y convertirlo en un impío. Cuando eso consigue, prácticamente el creyente necesita arrepentirse de nuevo. Necesita reconciliarse con Dios y volver a Dios de corazón. En caso contrario, va a estar en las manos de esta maldad. Número 6. La iniquidad le ha convencido de que Dios no interfiere con los hombres. En consecuencia, no le teme a Dios. Ya falta el respeto a Dios. No tiene respeto de Dios, no hay ninguna reverencia a Dios. Ya Dios es segundo plano. No hay temor de Dios. Por último, el número 7, la nota número 7. La iniquidad se entroniza, se adentra en esa persona. Está dentro, en el centro de su ser, cuerpo, alma y espíritu, dentro del hombre, y hace que siga el camino de su maldad en pensamientos, en acciones, en palabras. Ya está totalmente fuera de sí, trastornado. Entonces, eso es la forma como el enemigo trabaja. La naturaleza engañosa de la iniquidad trabaja de esa manera. Entonces, quiero resumir de toda esta lección número 3. Cuando hay temor de Jehová, Dios lo va a escuchar. Cuando no hay temor de Jehová, ya no hay respeto, ya no hay reverencia, ya no hay ese acercamiento a Dios, esa búsqueda de Dios. En el tiempo de ayuno, no le interesa mucho. En el tiempo de búsqueda a Dios, vigilia, no le interesa mucho. Entonces, ya está perdiendo el temor de Jehová. Nosotros tenemos que tener cuidado en eso, porque el temor de Jehová, todo creyente debe de tenerlo. Todo creyente debe de buscar el temor de Jehová. Por eso hemos dicho, el temor de Jehová se enseña, se aprende, os enseñaré. Y estamos encontrando en la palabra de Dios cómo es que está enseñando al creyente. Están escondiditos ahí, hay que estudiarlo, hay que revisarlo, pero está escrito en la palabra. Cuando estamos ahí estudiando la palabra, el Señor mismo nos está enseñando. Yo estoy aprendiendo mucho de esto y lo que el Señor me enseña también lo comparto con ustedes, con las personas que nos están viendo. Haga usted un estudio un poquito más a fondo. Vamos a dar lugar a las preguntas, a algunas preguntas que yo puedo hacerlo y aprender y sacar más beneficios de eso. Amén. El próximo miércoles vamos a estar viendo un poco la naturaleza engañosa de esta iniquidad, de esta maldad. Personas que no temen a Dios, es otro título, y personas bíblicas que hemos encontrado en la Biblia, quienes temieron a Dios y quienes no tuvieron temor a Dios. Va a ser una forma un poco más práctica. Esto también tiene que ver con el carácter del cristiano. Lo vamos a explicar el miércoles. Que Dios lo bendiga abundantemente. La gracia del Señor sea con ustedes. La presencia del Señor los acompañe.